quien lo pidamos, y es importante pedir el Espíritu Santo. Y bueno, y lo vamos a pedir, y vamos a pedir que nos acompañe, nos guíe y nos dirija en esta enseñanza con toda devoción y con todo temor reverente. Amado Señor y Padre del cielo, sabemos, Señor, que las palabras abundan en el mundo entero, Señor, que hay muchas clases de palabras. Hay palabras para aconsejar, hay palabras, Señor, para ofender, hay palabras, Señor, para irritar, hay palabras para amar, hay palabras, Señor, que hacen daño, pero solo hay un tipo de palabras que pueden producir vida eterna, y esas son tus palabras, Señor. Solo hay palabras, solo hay un tipo de palabras que pueden hacer nacer de nuevo. Solo hay un tipo de palabras, Señor, para poder restaurar, sanar y libertar. Y esas palabras son tuyas, Señor. Nosotros en este momento tomamos esas palabras prestadas por la fe, Señor, para alimentarnos de ellas, para que esas palabras sean el maná que hoy tú nos das a nosotros para sostenernos, porque sin la comida el cuerpo se muere, pero sin tu palabra nosotros morimos espiritualmente. Así que necesitamos tu palabra en este día, necesitamos tu agua viva, Señor, para refrescarnos en medio de lo que estemos viviendo, cada uno de manera personal, individual, porque todos estamos enfrentando cosas diferentes, pero Dios está para todos y tiene una respuesta para cada vida, para cada situación y para cada persona. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este lugar, bienvenido a este momento, bienvenido a esta enseñanza, porque sin tu Santo Espíritu no sería posible hablar, Señor. Sin tu Santo Espíritu no sería posible escuchar también, porque a veces creemos que el único que necesita el Espíritu de Dios es el que va a enseñar, pero necesitamos el Espíritu Santo de Dios para escuchar con atención, escuchar para cambiar, escuchar para obedecer y no escuchar simplemente para pasar un tiempo allí. Sé que la distancia y las cosas del hogar nos llevan a distraernos con más facilidad, pero Señor, te rogamos que podamos tener este tiempo, aunque no es un tiempo presente en el templo, sea un tiempo de calidad que tratamos de apartar, Señor. Tú conoces las circunstancias que nos llevaron a llevar este culto online, por la situación que muchos de nuestros hermanos, incluyéndonos nosotros, estamos un poco deteriorados de nuestra salud, pero sabiendo, Señor, que tú nos sostienes y que pues la fe no es una fe ciega, imprudente, Señor, sino una fe que debe, pues tiene dirección, tiene camino, y que dependemos de ti para hacer todas las cosas. Así que gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos para meditar en tu palabra, que cada uno en su hogar pueda estar en este momento conectado. Gracias por todas las personas que se conectan también desde fuera del país, y los que están conectados desde otras ciudades. Señor, gracias porque eso nos muestra que tu palabra no tiene fronteras, que no tiene barreras, Señor, y que aunque posiblemente estamos hoy nosotros confinados en nuestras casas, tu palabra puede llegar a cada lugar, y la oración transmite, sobrepasa la barrera del tiempo y del espacio. Gracias, Dios, en tus manos colocamos esta enseñanza, cada hermano y cada hermana, cada vida, cada corazón y cada alma está en tus manos, en el maravilloso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a ir a nuestras Biblias. Voy a correr aquí un poquito para que me dé espacio. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 27, para meditar en la palabra del Señor.
De antemano pido disculpas por si me da tos en la enseñanza, pero pues todavía estoy manejando un poquito la tos. Y más pues cuando uno habla pues un tiempo prolongado me da más, pero trataré de estar pues lo mejor posible. Bien, entonces vamos a leer la escritura. Entonces, para los que acaban de llegar, todavía hay gente conectándose, entonces vamos al Evangelio de San Mateo. Si alguien me hace el favor de escribirlo en el chat de la reunión para que lo tengan todos ahí presentes. Por facilidades le voy a dar el tema para que una vez lo pongan ahí. El tema es siguiendo a Jesús en la tormenta. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, para que lo pongan ahí en el chat, y el texto en el cual vamos a fundamentar la enseñanza es en el Evangelio de San Mateo, repito, San Mateo capítulo 8, versículo 18 al versículo 27. Dice la palabra del Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tempestad. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Bien, como lo dije inicialmente, hoy vamos a tratar el tema de siguiendo a Jesús en la tormenta. Todos hemos sido llamados por Dios a seguirle, a seguir su camino, a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo. Pero no siempre es fácil seguirle el paso a nuestro Señor Jesucristo. No siempre es fácil estar bien, estar fieles al Señor y seguir ahí, muy, muy ahí detrásito de Él, cada pasito, cada camino, cada cosa. Muchas veces hablamos de lo que implica seguir a Jesús en el desierto, y hablamos de los desiertos y hablamos de lo difícil que es estar en el desierto con Jesucristo y de pasar esos desiertos con el Señor. Pero poco hemos hablado de pasar en la tormenta con el Señor, de seguir a Jesucristo en medio de la tempestad, en medio de un mar embravecido. Hablando con personas, casi todas están de acuerdo en lo mismo, que dos formas muy duras de morir es morir quemado y morir ahogado. Y cuando seguimos a Cristo en la tormenta, una de las cosas que más atemoriza es ahogarse, es no poder salir a flote, ¿no? Es el miedo que da estar en circunstancias como estas, ¿no? Y por esa razón, pues vamos a tocar ese tema de
seguir a Jesucristo. Todos en la vida, ¿no? Es una cosa, hemos decidido seguir a Jesús, pero una cosa es decir que te quiero seguir y que te voy a seguir, y otra cosa es seguirlo de verdad al Señor Jesucristo. Y aquí encontramos algunas cosas importantes acerca de seguir al Señor, y hasta dónde estamos dispuestos a seguirlo. Y por eso vamos a tratar este tema. Yo creo que todos de alguna manera, si no lo está viviendo, posiblemente llegue el momento en que lo viva, no porque yo le esté profetizando mal, sino porque la Escritura nos enseña que a los que hemos seguido al Señor el mundo aborrece, y que nos vendrán momentos difíciles, momentos de adversidad, y que ahí es donde tenemos que confiar que Dios ha vencido al mundo, que estos padecimientos se han cumplido en todos nuestros hermanos en el mundo entero. Entonces, si estás en una tormenta, bueno, pues esta enseñanza nos ayuda a entender lo que estamos enfrentando, y si no nos ha llegado, pues a fortalecernos para cuando nos llegue el momento de seguir a Cristo en medio de la tormenta. ¿Ve? Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema de siguiendo a Jesús en la tormenta. Y vamos a ir ya al punto número 1 de esta enseñanza. Este punto número 1 es los que siguen a Cristo en la primera emoción. Versículo, vamos a mirar el versículo 18 al 20. Entonces, todos queremos seguir a Cristo y todos hablamos de seguir al Señor, pero no todos vamos a seguirle hasta la tormenta, y hay personas que solamente le siguen en su primera emoción. Y dice la Escritura, el versículo 18, dice, los que querían seguir a Jesús, dice el título, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, no era cualquier persona, era un escriba, un maestro de la ley, un conocedor de la ley de Moisés, un instructor de la ley, de la ordenanza de Dios. Y le dice así, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Oiga bien la declaración. A veces me llama mucho la atención estos dos personajes que aparecen acá al principio de este pasaje. Me llama la atención porque estos se ofrecieron a seguir al Señor, y estos que se ofrecieron a seguirle no le siguieron. En cambio, los que el Señor llamó, esos fueron los que siguieron, ¿no? Y creo que todos los que estamos acá, no fue que seguimos al Señor, fue que el Señor nos llamó, y por eso es que estamos aquí. A veces los que quieren seguirle no le siguen, ¿no? No es del que corre ni del que busca, dice la Escritura en el libro de Romanos, sino del que Dios quiere. Y les tengo una noticia, no sé si le parezca buena en esta tormenta que esté viviendo o no, pero Dios quiere contigo, Dios quiere conmigo, y por eso nos llamó. Había podido elegir otras personas, había podido elegir otro tipo de personas más entendidas, más elocuentes, más capaces, más fuertes, bueno, no sé, con otras cualidades o características, pero el Señor decidió elegirnos a nosotros, y eso tiene mucho valor, porque a veces estas personas eligieron o decidieron que le iban a seguir, pero Dios no lo sabía, no fue que Dios los llamó a que le siguieran, sino que ellos se ofrecieron a seguirle, pero fue como una emoción, ¿no? Entonces, punto número 1, los que siguen a Cristo en la primera emoción. Dice acá, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No era una persona que no conociera un poco lo que significaba la ley o el servicio a Dios o los conocimientos de Dios, pero él se ofrece a seguir al Señor a donde quiera que vaya. Y la respuesta del Señor Jesucristo pareciera que le cambiara el tema, como siempre Dios, experto en llegar al meollo del asunto, ¿no? Muchas veces uno está
preguntando una cosa y Dios le contesta otra. Entonces uno dice, Señor, no me cambies el tema. Posiblemente no está cambiando el tema, sino que Él está descubriendo la verdadera intención o está descubriendo la verdadera necesidad. Recordarán ustedes a Nicodemo, ¿no? Nicodemo también comienza a ponerle un tema al Señor y le dice, maestro bueno, le dice, sé que eres de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si no le fuere dado de Dios, ¿no? Y el Señor le dice, te digo que el que no naciera no puede entrar al reino de los cielos. Entonces como que Dios le cambia el tema, ¿no? Y en sí no es que le cambie el tema, sino que le está diciendo cuál es la necesidad que él tiene. A la mujer samaritana también el Señor le da en la necesidad que tiene, y aquí a este escriba que está ofreciéndose a seguir al Señor, el Señor parece que también le está contestando algo, pero no parece que le está contestando lo que el tema se refiere, ¿no? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y entonces uno dice, pero ¿por qué Dios le habla de esto? ¿Por qué Dios le habla de qué es lo que tiene Jesús para recostar la cabeza? Y que hay una diferencia, que aunque las aves son inferiores y aunque las zorras son inferiores, ellas ya tienen donde recostar, ya tienen nido, ya tienen guarida, pero que Dios no tenía dónde recostar su cabeza. Y uno dice, pero ¿por qué Dios le habla de estas cosas? Y le habla de estas cosas es porque la verdadera intención de este escriba de seguir a Jesucristo no era una convicción de servicio, sino era una decisión de beneficio. Estaba siguiendo al Señor esperando recibir un beneficio. Entonces le podemos encontrar o observar o aprender que los que quieren seguir a Jesucristo por una emoción lo abandonan en el primer tirón, ¿no? O sea, en el primer momento de dificultad son los primeros que abandonan. Y por eso nosotros no debemos seguir al Señor por una emoción. Porque los que seguimos al Señor por una emoción, cuando tengamos la primera encontrón, cuando tengamos la primera dificultad, cuando tengamos el primer confrontamiento, somos los primeros que vamos a abandonar. Este hombre no quería seguir a Cristo por una salvación, sino por una remuneración, por una ganancia, por un beneficio material, ¿no? Y de eso hay muchas personas que hoy abundan, que lamentablemente y tristemente el pastorado ha sido tan por debajeado, no precisamente por los vituperios, sino lastimosamente por los malos testimonios. Hoy en día se habla de que ser pastor es un buen negocio, ¿sí? Entonces son aquellos que dicen que en estos días me pasó algo estaba yo donde compro los insumos de los tamales, y entonces estaba un grupo de personas hablando de la crisis, y las ventas estaban difíciles, y entonces dijeron, nos va a tocar montar una iglesia, porque eso es lo que da plata. Y yo estaba ahí, entonces me dijeron, me van a mostrar competencia, ¿no? Me dijeron a mí, me estaban molestando en ese momento. Y entonces se da uno cuenta que el pensamiento primario que hay en una persona que desconoce las cosas de Dios es pensar que la iglesia es un negocio. Y eso se ha dado porque hemos decidido buscar al Señor por una emoción. Y entonces cuando buscamos al Señor por una emoción, nos metemos en cualquier lugar donde nos van a hablar de las emociones. Si tú estás enfermo, pues te van a hablar de sanidad. Si tú estás económicamente arruinado, pues te van a hablar de prosperidad. Si tú estás en una situación de dificultad familiar, pues te van a hablar de que ya Dios te va a restaurar todas las cosas, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando seguimos al Señor como este escriba por una necesidad, por una emoción,
pues cuando no veamos el resultado de lo que esperamos, pues nos vamos a desilusionar, nos vamos a desanimar y vamos a terminar abandonando. Entonces, sé que muchos de nosotros hemos llegado por necesidad, pero Dios tiene un plan más allá de la necesidad humana o material o económica o financiera o familiar o emocional que tengamos. Dios tiene planes mucho más grandes que los nuestros, porque más altos son sus caminos y más grandes que los nuestros. Amén. Entonces, aquí vemos a Jesús, a los que querían seguir a Jesús, ¿no? Nosotros también hemos dicho que aceptamos seguir a Jesús, pero este personaje muy probablemente fue confrontado por el Señor y no le siguió. Se ofreció, pero cuando el Señor le confrontó la razón por la cual quería seguir al Señor, que era la verdadera razón, era la ganancia, era la utilidad, era el reconocimiento que podía traer seguir al Señor Jesucristo por todo lo que Él hacía. ¿Se imaginan Él pasando la alfolí después de los milagros y de las sanidades que el Señor Jesucristo hacía? O sea, eso podría ser muy bueno. Pero el Señor le confronta y le hace ver que si esperaba recibir algo, si esperaba obtener algún beneficio de Jesucristo, y ese era su interés por seguirle, pues el Señor no tenía algo que ofrecerle materialmente, sino algo celestial. Y esa debe ser nuestra primera motivación para seguir al Señor. La salvación, más que la prosperidad, más que las riquezas y más que cualquier otra cosa. Amén. Bien, continuamos. Vamos al punto número 2 de los que hemos querido seguir al Señor Jesucristo. Está los que le siguen por sus, los que no le siguen, aquí estoy leyendo mal. Los que siguen sus prioridades antes que al Señor. Ese es el otro tipo de personas que siguen al Señor Jesucristo, o que dicen seguirlo o quererlo seguir. Entonces, número 2, los que siguen sus prioridades antes que al Señor. Y vamos a mirar el verso 21 y el verso 22 de este Evangelio de San Mateo capítulo 8. Y dice así: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces tenemos aquí dos personajes acá que son el extremo el uno del otro. El uno es emocionalmente impetuoso y se lanza al servicio, pero no tiene compromiso. Y el otro es demasiado recatado, demasiado tímido, demasiado como prevenido, que no se atreve a seguir al Señor hasta que no sienta que todo lo tiene resuelto. Y eso nos pasa a nosotros los creyentes. Entonces el Señor nos llama a seguirle, porque le dijo: ven y sígueme. Pero él dijo: yo te puedo seguir, pero deja primero que. Y cada uno, pues era la familia, deja que primero pues entierra a mi padre, y no era porque estuviera de luto aquel día y el papá hubiera muerto y tendría que ir a enterrarlo. Lo que estaba queriendo decir en el contexto y en el simbolismo y en el modismo que se estaba expresando ahí, lo que estaba queriendo decir es: deja que primero vea de mis padres hasta que mueran, y cuando ellos mueran yo vendré y te serviré. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, y quiero que miremos un ejemplo de ello en el Evangelio de San Lucas capítulo 15 Evangelio de San Lucas capítulo 14 versículo 15 al 24. Y bueno, si alguno lo desea leer, pues mejor, para que ustedes también participen y no sea tan de pronto tan cuadriculada esta enseñanza. Gracias, hermano Fabián. Lucas capítulo 15, versículo 15. No, sí. 14, capítulo 14, No, 14 15. versículo 15 al 24. Gracias. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo.
Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: Ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Entonces aquí vemos a los que siguen primero sus prioridades antes que al Señor, ¿no? O sea, están ahí con Jesús. Este era un discípulo del Señor, ¿no? Dice ahí lo que leíamos en Mateo 8, en el verso 21 y 22. Dice que otro discípulo le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame primero esto, déjame primero aquello. Y aquí, para los que llegan ahorita, pues se siguen conectando más personas, estamos hablando de seguir siguiendo a Jesús en la tormenta. Y entonces estamos analizando cómo todos decimos querer seguirlo. Y aquí este ejemplo de San Lucas es muy importante por lo siguiente. Versículo 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, bienaventurado estar allá en ese momento. Qué lindo sería, qué momento tan espectacular, qué maravilla sería estar en ese lugar. Y entonces el Señor le da una respuesta también majestuosa. Porque no se trata de decir lo lindo que sería estar allá, sino que todos tendríamos la posibilidad de llegar al reino de los cielos y participar de ese pan, de esa gran cena en el reino celestial. Pero no es una cuestión de un privilegio que Dios le da a unos y le quita a otros, sino que es un privilegio en el cual Dios, a través de la muerte expiatoria, nos hace salvables a todos. Pero la decisión personal juega un papel importante. Y entonces le dice, versículo 16, entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que todo está preparado. Cuando habla de la cena de los convidados y cuando estudiamos el contexto histórico, cultural de ese pasaje, dice que cuando se iban a llevar esas cenas, se hacía la invitación con meses de antelación y lo que se hacía era volver a enviar un recordatorio para que todo estuviera listo y para que nadie pudiera faltar. Y entonces dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. No fue como una cosa, aparentemente en la lectura parece que como que se le ocurrió al Señor ir a decir: camine que le tengo una cena, y resulta que yo ya comí, entonces yo estoy lleno. No, la invitación ya se había dado con antelación y ya se habían hecho todos los preparativos. No era algo fortuito, no era algo que se daba repentinamente. Y entonces dice: y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Y excusarse qué es? La excusa que encontramos acá es que nosotros queremos participar del pan en el reino de los cielos, pero queremos seguir al Señor, pero después de que hayamos solucionado nuestras prioridades, ¿no? Y entonces comienza aquí. Todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Entonces, ¿quién? Bueno, sí pasa, pues hoy en día podríamos decir que pasa, pero es muy regular que alguien compre algo sin haberlo visto, ¿no?
sin haberlo mirado primero, sin haberlo observado, sin haber mirado si vale lo que le están pidiendo, porque tiene que mirarlo primero, tiene que estar seguro de lo que está comprando y que no está comprando algo a la ciega, ¿no? Algo sin saber qué es, ¿no? Eso es como, yo he escuchado muchas mujeres, no sé si será así todas en general, que no les gusta comprar ropa por catálogo, por revista. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Si está la foto, ¿no? Dice, porque una cosa es lo que se ve en la foto y otra cosa es lo que se ve en la realidad. Porque una cosa es como se le ve a la modelo y otra cosa es como se le ve a uno con sus gorditos, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces aquí pasaba lo mismo con la cuestión de la finca. Compró la hacienda, pero supuestamente la excusa está en que no la había visto y ya la había comprado. Entonces es evidente que había una excusa, ¿no? Luego dice, allá otro dijo, he comprado una yunta de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses, ¿no? Entonces vemos, el primero es la prioridad económica, ¿no? La prioridad de el tener posesiones, de comprar la finca. El segundo es primero es su trabajo y después el Señor, ¿no? El primero es primero los bienes y después el Señor. El segundo es primero el trabajo y después el Señor. Y el tercero, ¿cierto? Dice ella en el versículo 20, 20, sí. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, ¿no? El tercero pone la excusa familiar, ¿no? Entonces tenemos, lógicamente todos tenemos familia, pero Dios nos llamó con tiempo y ojalá Dios no le estaba diciendo a él que no llevara a la esposa, ¿no? Dios no le estaba diciendo a él, no venga usted solo. Dios también quiere que nosotros vayamos con el Señor, con toda nuestra familia también. Pero a veces no, preferimos estar muchas veces más con la familia que con el Señor, y entonces ni entramos nosotros ni entran ellos, ¿no? Entonces, ¿y cuál era la excusa acá, no? Pues en el contexto histórico-cultural, para que entendamos un poco. Había algunas excepciones que las parejas de recién casados no estaban obligadas a participar. Y una era el servicio militar, ¿no? Entonces cuando una pareja estaba recién casada, el recién casado no estaba obligado a ir al servicio militar porque estaba recién casado y podía morir y tomar a su mujer. Entonces estaba exento de ir a la guerra. También estaba exento de compromisos de trabajo porque se daba el tiempo para estar con la esposa, ¿no? Y habían otras excepciones, pero en esta no era una excusa válida que él no pudiera ir a la cena, pues en nada le impedía o le estorbaba y no había ningún impedimento, era otra excusa. ¿Y de qué nos sirve mirar todo esto? Es que nosotros decimos querer seguir al Señor, ¿no? Y decirlo no está mal. El problema es cuando Dios